Seguimos entonces en nuestro estudio, estamos tratando de eh, plantearnos todo lo que es el aprendizaje de la teología y cómo podemos hacer teología. Y justamente la pregunta viene por acá. ¿Por qué hacer teología? ¿No? ¿Por qué hacer teología? El propósito de la teología es que el creyente busca a través de la Biblia y la experiencia su acercamiento a Dios y dar a conocer la posición del hombre frente a su creador, ¿no? ¿Cómo lo percibe a Dios, ¿no? Es necesario entonces reconocer también que teología se produce cuando hay un encuentro de la palabra a la mente del hombre regenerado. Es decir, no se puede hacer teología si el hombre no ha tenido un encuentro de salvación con Dios. Eso es desde esa perspectiva, porque también desde la perspectiva de conocimiento o teología natural, sí, el hombre puede hacer teología, ¿no? Y hay acciones teológicas inclusive, ¿no? Que se manifiestan en la misma sociedad. Por ejemplo, el hecho de que un grupo o personas, por ejemplo, manifiesten la misericordia. La misericordia básicamente es de Dios, ¿no? Pero hay personas que no conocen de Dios, pero actúan en misericordia, ¿no? Ya ese es un rasgo ahí que nos están enseñando ellos, a pesar de que no conocen a Dios, en alguna manera hasta se comportan mejor que un cristiano, ¿no? Actuando con misericordia, ¿no? Entonces, hay elementos de ese tipo en acciones, ¿no? Donde podemos nosotros ser aleccionados por Dios, ¿no? O mirar principios bíblicos o normas de Dios en acciones en la vida humana, ¿no? Y entonces verlos como conceptos teológicos, por ejemplo, ¿no? Y también, por otro lado, teología también implica, pues, el accionar o el concepto que uno tiene también, o definir, ¿no? Como en una oportunidad, este, un pastor que conozco también estaba escuchándolo en una conferencia y él se estaba refiriendo a los conceptos que hay ahora de algunas tendencias de las iglesias, ¿no? Sobre todo con respecto al dinero, ¿no? A la economía, ¿no? Y el deseo de acumulación, ¿no? Que se ha canalizado por el lado de la prosperidad, ¿no? Entonces Dios quiere que sea próspero, Dios quiere que sea rico y todo eso. Entonces él decía, ha entrado a la iglesia una teología que no es de la Biblia, es la teología de rico más pato, decía él, ¿no? Y que según el concepto de qué cosa era la teología de rico más pato, era la búsqueda de acumulación, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, no sé, los que de repente han visto ese personaje de las tiras cómicas o de los dibujos animados, ¿no? El tío de Pato Donald, ¿no? ¿no? Que era millonario, pero que buscaba acumular y acumular y acumular y tener mucho, ¿no? Entonces, a eso le refería él. Dice, algunas iglesias y hermanos tienen la teología del rico más pato, ¿no? ¿No? Entonces, al final la teología va a tener concepciones, ¿no? Va a tener concepciones, a veces negativas y a veces positivas, como en este caso de la de Rico Mapato. Pero, por ejemplo, la idea de eh, si uno plantea, por ejemplo, la muerte de una persona o de un grupo o personas, ¿no? Ya no estás con la teología de la vida, porque Dios es vida, ¿no? Y está contra la muerte. Entonces, ¿cuál sería tu teología? La teología de la muerte, ¿no? Una vez un político cristiano me dijo eso en una oportunidad, cuando lo encontré y le discrepé de algunas cosas que estaban sucediendo en esa época, estaba hablando hace muchos años atrás. Y él me decía, no, pero así es la vida, y que, bueno, matar no hay problema. Digo, mire, hermano, discúlpeme, nosotros tenemos que proponer la vida, tenemos que tener teología de la vida, y usted está proponiendo teología de la muerte, le digo, ¿no? Entonces, este, hay que tomar en cuenta ese aspecto, como la acción, la solidaridad, por ejemplo, ¿no?
cómo se manifiesta, ¿no? Entonces, la teología de la misericordia, de la solidaridad, de la gracia, ¿no? Del amor, ¿no? Del amor al prójimo, todo eso también son acciones, ¿ya? Pero que van a producirse en base a los conceptos. ¿Quién es mi prójimo, por ejemplo, para hacerle algo bueno? Algunos dicen prójimo no solamente a los que son míos, no, el prójimo es aquel que necesita, ¿no? Y si tú le puedes dar, pues dice el Señor, tienes que hacerlo, ¿no? Bueno, eso es como práctica de hacer teología, pero también es reconocer que es el encuentro con Dios, ¿no? En nuestra mente, pero de hombre regenerado, ¿no? Ahora, todo hombre que quiere vivir su fe en Dios, bueno, todo hombre y toda mujer, yo no marco ese aspecto, estoy hablando de forma general, ¿no es cierto? Así que se incluye también, ¿no? Y lo digo porque este grupo, bueno, no es muy grande, pero en el grupo han venido varias hermanas, ¿no? Son 3, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, son 3 mujeres y qué bueno. Entonces, casi, si viene una hermana más y se escribe, ya serían 4, entonces serían 4 hombres y 4 mujeres, a mitad, ¿no? Está muy bien eso. Ahora, todo hombre que quiere vivir su fe en Dios hace teología como un acto espontáneo. No se hace teología en teoría ni en escritorio, sino por vivencia de la fe. Más bien es un acto permanente de los creyentes, ¿no? Eso es lo que hemos mencionado. Pero podemos sistematizar, sí se puede sistematizar teología. Y muchos teólogos, ¿qué pasa? Algunos piensan que, y ahí viene la diferencia de por qué rechazan la teología. Algunos creen que teología es ponerte a pensar acerca de las cosas, investigar, mirar libros, todo y sacar conceptos, ¿no? No, la teología es así, es de escritorio. No, la teología que hacen los verdaderos teólogos nace de la vivencia, de la experiencia de la iglesia, del creyente, con la palabra de Dios y con la realidad, ¿no? Manifestado en la realidad. Ahora, ¿por qué estudiamos teología? Es cierto que hay personas que se dedican a la teología como especialistas o como profesionales, y su tarea es profundizar la reflexión teológica, ¿no? Su trabajo parte de la fe y se pone al servicio de la fe de toda la iglesia. Es aquel teólogo que entonces analiza, conceptúa, desarrolla un pensamiento, lo escribe, lo comparte, ¿no? Agustín hizo eso, ¿no? Crisóstomo hizo eso, Eusebio hizo eso, Orígenes, el mismo Policarpo también, de alguna manera. ¿Qué más? Me estoy olvidando algunos padres de la iglesia, pero ellos desarrollaron teología, ¿no? Escribieron documentos y dejaron su pensamiento, ¿no? Para la posteridad. Entonces, bajo ese criterio, vemos ese asunto, ¿no? Ahora, esta es otra forma de hacer teología y es la más tradicional, es decir, de aquel que se especializa, ¿no? Y que mira la iglesia, cómo se va desarrollando, estudia la teoría, estudia los pensamientos de otros teólogos, qué dicen los padres de la iglesia, qué ha acumulado la iglesia durante los siglos, y va entonces desarrollando pensamiento teológico, ¿no? Va desarrollando teología. Esa es la más tradicional, digamos así, ¿no? Entonces, esa idea es de que uno reflexiona y otros aceptan esta reflexión, ¿no? De la palabra, ¿no? De acuerdo al contexto de cada vivencia de la fe, ¿no? Entonces, necesitamos, a veces pensamos así, ¿no? Que necesitamos un teólogo que es el que piensa y que dicte ese pensamiento a los demás, ¿no? Bueno, pero la teología no debe ser un acto individual y personal.
fuera de la realidad, ¿no? Si alguien se pone a escribir acerca de Dios, en un escritorio, escribe muy bonito, pero desligado de la realidad, entonces se va a tener problemas. Y eso creo que es uno de los problemas de los libros. Yo he recomendado varios libros, ¿cierto? Pero muchos de los libros de teología, ¿ya? De estos escritores, de estos teólogos que han escrito sobre teología, lo han escrito en otro contexto, en situaciones diferentes a las nuestras. Entonces, cuando ese escrito se traduce y se pasa a nosotros, como que el concepto se ve frío o que te parece que falta algo, ¿no? ¿Por qué? Porque no está el aspecto de la vivencia, ¿no? Del contexto, porque es otro contexto diferente, ¿no? Por eso hacer teología, la mayoría, bueno, Berjo era de Europa, creo que me parece por ahí, ¿no? Y de los teólogos europeos, los teólogos americanos, es diferente a hacer teología latinoamericana o de las iglesias latinas, ¿no? Y ese es el reto de alguna manera de escribir. Ya por ahí hay algo de eso también, ya tenemos algo de eso, pero no completo, ¿no? Pero sí, ya de Latinoamérica podemos hablar de teólogos latinoamericanos que han ido desarrollando y que han dejado pensamiento. No sistematizado, pero sí de teología, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en un profesor que se fue el año pasado, ¿no? El hermano Pedro Torres, por ejemplo, ¿no? Un gran profesor, un tremendo profesor, que se dedicó al estudio, a la enseñanza, creo que más de 50 años, ¿no? Y bueno, ya está con el Señor. Pero buen pensamiento. Creo que ha escrito 3 o 4 libros por ahí. Ya, por lo menos ahí hay algo que rescatar de su pensamiento, ¿no? Bueno, entonces, no debe ser entonces la teología más individual y personal, ¿no? O sea, alguien que escribe y otros que aceptan ese escrito, ese pensamiento y lo desarrollan. La teología tiene que hacerse en comunidad, es comunitaria, nace de la iglesia, ¿ya? Nace de la iglesia. Claro, por otro lado, no vamos a desechar el trabajo de los teólogos, no. Eso sirve de guía, de alguna medida, para nuestra propia práctica, ¿ya? Y por supuesto hay que revisarla, hay que tener la actitud de la iglesia de Berea, ¿no? De analizarlo y confrontar eso también, ¿no? Hacemos teología porque es la disciplina que el hombre tiene para interpretar los hechos de Dios en la historia de la salvación. Dios ha hecho al hombre con sentido de reflexión y análisis para entender, apreciar y reconocer el obrar de Dios. Eso también debe ser una de las pautas, de los argumentos del por qué estudiar teología. Porque Dios nos ha hecho con capacidad de pensar. Dios ha hecho al hombre con capacidad de razonar, ¿ya? De reflexionar, de hacer análisis, de alcanzar criterios, de tener juicio, ¿no? Y criterio. Entonces, desde esa perspectiva, el pensar viene de Dios, ¿no? Dios nos ha hecho en esa capacidad, así que en alguna manera tenemos que echarle la culpa a Dios, Señor, pero ¿por qué teología? Pero Señor, pues tú me has hecho así, ¿no? Que ahora al hombre no le guste pensar o que no le guste razonar es otra cosa. Pero Dios nos ha hecho seres racionales, seres con capacidad de analizar, de estudiar, de profundizar, de buscar el porqué, ¿no? Eso está en nuestras venas, ¿no? No es malo eso. Algunos dicen que el estudio es fatiga de la carne, así aparece en el texto, ¿no? El estudio es fatiga de la carne, no, pero ahí no está diciendo que es malo el estudio, sino que el mucho estudio, el acapararnos solamente por el estudio mismo, no es bueno. Pero estudiar, investigar, no es malo. El mismo Señor Jesús mandó. Juan 5:39, ahí dice, ¿no?
Lo dice de una manera, claro, la Reina Valera lo escribe de un modo que pareciera que no está hablando de esto que estoy mencionando, del estudio, el análisis, ¿no? El reflexionar. Miren ustedes ese texto, a ver. 5:39, si no me equivoco, a ver. Juan 5:39, a ver. ¿Qué dice ese texto? El primero que lo encuentre, lo lee, ¿ya? El primero, la primera que lo encuentre. Amén. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ya. Repita la primera parte. Escudriñad las escrituras. Muy bien, Porque gracias, hermano. Escudriñar las escrituras. Ha usado la versión 60. Escudriñar. ¿Qué entienden ustedes por escudriñar? Buscar, ¿no? Como hace Buscar. un perrito buscando algún hueso, algo escarba, escarbar. ¿Ya? Bueno, escarbar, ya, muy bien. Escarbar, indagar. Eso, ¿qué otro término podemos utilizar? Eso de escarbar, ¿no? Los brasileros tienen una palabrita para eso, le llaman pesquisa. Pesquisa. profundizar, Profundizar. Pero la palabra pesquisa, que se traduce pesquisa en el portugués, es investigar. O sea, eso de ir, como dijo el hermano, ¿no? Como buscando, ¿no? Hurgando. Eso se llama investigar. Eso implica estudiar, ¿no? Básicamente es el estudio. Entonces Jesús lo que está diciendo a ellos, que de paso en el texto no es el imperativo, no existe en el texto original. No dice el texto escudriñar. No, dice ustedes escudriñan o ustedes investigan, ustedes estudian, ¿no? Está en otro sentido, no está en sentido de imperativo, de mandato. Y es sencillo por qué no está en mandato, ¿ya? Porque le está hablando a los fariseos, a los doctores de la ley, ¿ya? Y ellos analizaban y estudiaban, se dedicaban, su vida era estudiar las escrituras. Entonces, estaría fuera de lugar, estaría desfasado ese hecho de que Jesús les dijera a ellos, estudien las escrituras, porque ellos los estudiaban, ya estaban estudiando. Lo que Jesús le está diciendo, ustedes estudian las escrituras, o sea, le está haciendo resaltar ese hecho de que ellos estudiaban, que ellos investigaban, ¿ya? Y pasa a la segunda parte de su argumento, ¿no? Que es el hecho, dice, que esas escrituras que ustedes estudian, esas hablan de mí. Eso es lo que le da en el texto, en el siguiente versículo, y aparece eso, ¿no? Entonces, ustedes estudian las escrituras porque en ellas hayan la vida eterna, ¿no? Ustedes estudian, escudriñan, buscan, ¿no? Tratan de tener las verdades porque saben que esa palabra tiene vida eterna. Pero esa palabra habla de mí. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús mismo está confirmando que el estudio es importante. No está diciendo a los fariseos, oye, fariseos, estudiosos, ¿para qué siguen estudiando la Biblia? Y si no saben conocer la realidad, la verdad. No lo está diciendo así el Señor. Tampoco le está diciendo, oye, ustedes son flojos, ¿por qué no estudian la Biblia, las Escrituras? No, ellos estaban estudiando, ya lo hacían, pero ahora lo que está planteando el Señor es resaltando ese hecho, ¿no? Ustedes son expertos en estudiar las Escrituras, y los fariseos lo han sido, los escribas eran, ¿no? Tanto ha sido que en el proceso más adelante se forman los talmudistas, los escribas,
y los que van formando el texto y van conservando el texto, ¿no? Y que ha pasado a la posteridad, ¿no? El texto del Antiguo que conocemos como Antiguo Testamento, que es el texto masoreta, ¿no? ¿Por qué? Porque esas escuelas de estudiosos, de rabinos estudiosos, ¿no? Que tuvieron los judíos ahí. Si no hubiera sido por ello, pues entonces el texto del Antiguo Testamento no se hubiera salvado, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces, ¿por qué es importante entonces el estudio? ¿No? Muy bien. Ahora vamos a este otro, ya de una forma práctica, poniendo en práctica la teología. Esta primera parte que le estoy mostrando es el proceso de la teología, ¿no? De cómo hacer teología, cómo desarrollar teología. Después vamos a ver teología sistemática, ¿no? Que ya hemos dicho que es un área de conocimiento de la teología, ¿no? Hay teología bíblica, hay teología histórica, en fin, hay diferentes formas de teologías y una de ellas es la teología sistemática. Bueno, poniendo en práctica la teología. Base para teología. Tres cosas, tres bases para la teología. Uno, estudiando la Biblia y la vida común de la gente, la vida cotidiana, ¿no? Algunos solamente estudiamos la Biblia, pero olvidamos la vida cotidiana, ¿no? Lo segundo, estudiando experiencias personales y también las experiencias de los demás, ¿no? Hay que ver todo ese tipo de cosas también, cómo se van planteando. Y tercero, teniendo en cuenta la importancia del uso de la mente, que ya lo hemos dicho anteriormente, es decir, la razón, la reflexión, la meditación, el estudio, la investigación, ¿no? Y uno diría, bueno, la mente, ¿cómo que la mente? No necesito usar la mente. Sí, tienes que usar la mente. Romanos 12, 1 y 2 te dice eso, ¿no? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, versículo 2, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Podemos decir ahí, transformaos por la renovación de vuestro pensamiento. Transformaos por la renovación de vuestra mente, ¿no? De paso, la palabra clave, la palabra de conversión que aparece en la Biblia es la palabra metanoía, palabra que nosotros lo traducimos como arrepentimiento, pero metanoía significa cambio de manera de pensar, cambio de mente, ¿no? Cambio de mentalidad, ¿no? Es interesante ese concepto y está en Romanos 12:12, ¿no? Ese concepto de la conversión, ¿no? ¿Ya? No está hablando del cerebro, está hablando de la mente. Ahora, ¿dónde está la mente? Bueno, nosotros decimos que está aquí, pero en la Biblia, por ejemplo, cuando aparece corazón, está hablando de mente. Nosotros cuando nos referimos a corazón es que sentimos, ¿no? ¿Ya? Pero en la Biblia, cuando habla de que se siente acá, dice, en las partes de las vísceras, ¿no? Estómago, ahí se siente, dice, el hígado, eso es lo que siente. Pero cuando la Biblia habla de corazón, el corazón habla de la mente, de la razón, ¿no? Entonces, cuando habla de la mente, está hablando de ese aspecto también, ¿no? Que es tenemos que, la mirada que tenemos de la vida, ¿no? Cómo vamos cambiando esa mirada. Esa es la idea de la mente o del entendimiento. Cómo entender la visión del mundo, de la visión de la vida, ¿ya? Entonces, una persona que ha nacido de nuevo, que tiene la mente de Cristo, entonces va a tomar en cuenta eso, el uso de la mente, para entender las Escrituras. ¿Ya? Muy bien. Entonces, está aquí la reflexión, ¿no? Y la reflexión pasa por las Escrituras, el razonamiento y la experiencia, ¿no?
no olvidemos que debemos también tomar en cuenta la tradición desde el aspecto de las condiciones naturales. Nosotros los evangelios hemos tenido una tendencia radical, especialmente en el mundo fundamentalista, ¿no? Que decía, nosotros no tenemos tradición. Los tradicionalistas son los de allá, ¿no? Los de Roma, ellos son tradicionalistas, tienen sus tradiciones. Pero sí tenemos tradiciones, y aunque las negamos, los creyentes somos tradicionalistas. Y no solamente eso, sino que el ser humano es tradicionalista por naturaleza, ¿no? Porque la tradición, ¿de dónde nace? De las costumbres, de los actos que hacemos continuamente, que se convierten en hábitos, que luego se convierten en costumbres, ¿no? Y que se forjan en la vida. Entonces, cada pueblo, cada persona de una u otra región tiene sus propias costumbres, sus propias tradiciones, que no son malas, que a veces esas tradiciones se imponen, en nosotros es otra cosa, se imponen o se quieren imponer a otros, pero cada grupo, cada persona, cada pueblo tiene su forma de comportarse, ¿no? Y eso hay que ver cuánto de eso de ese comportamiento es valedero o se necesita cambiar, ¿no? A la luz de la palabra. Muy bien. Entonces, tenemos aquí nosotros la tradición. Ahora vamos a ver la relación con Dios y los puntos de contacto o procesos de contacto con Dios. 4 elementos tenemos aquí. La experiencia cristiana, la experiencia espiritual, la reflexión, como pensamos y meditamos acerca de las cosas que Dios nos permite vivir y también conocer. Luego pasa la decisión. Siempre tiene que haber una decisión, ¿no? Cuando nos predicaron la palabra, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucedió? Que en el mensaje tuvimos que hacer una decisión, ¿no? Esa decisión me lleva a una acción también, a una acción, ¿no? Entonces, aquí está el camino, pues. Experiencia, reflexión, decisión y acción, ¿no? Entonces, es continuo. Ojo que este círculo es un círculo que se repite continuamente, ¿no? Experiencia, reflexión, decisión, acción, ¿ya? A veces el hombre común experimenta. La reflexión a veces no se nota. Y la meditación no se nota muchas veces, ¿no? Pero sí, de alguna manera, en la experiencia va tomando algunas cosas que han sucedido, ¿ya? Y eso le permite tomar decisiones también. Y ponerlas en acción, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué manera un joven está buscando una esposa, o el caso de una joven, al esposo? ¿Ya? La experiencia es conocer amigos, ¿no? La búsqueda y hacen amigos, ¿no? Ya hacen relaciones, van compartiendo, todo eso, ¿ya? Y luego va a tener que analizar, ¿no? Y a ver qué es lo que tiene, y ella a ver cómo es, ¿no? Quizás no lo hace de una manera así tan específica, pero sí, tiene que meditar, reflexionar y de alguna manera, en algún momento va a decir, bueno, ¿me conviene ella? ¿Me conviene él? ¿Qué posibilidades hay? ¿No? O de repente solamente se ha dejado arrobar por el sentimiento. Claro, cuando el sentimiento ya comienza a pegar, no hay reflexión, ¿no? Por más que te diga, oye, mira, piensa, bien, ¿no? No, ¿no? Y toma la decisión, finalmente, sin analizar, ¿no? ¿Cuánta gente toma esa decisión así? Y después tiene sus decepciones, ¿no? Y en esa decisión toma la acción, finalmente, ¿no? Entonces, esto es lo que siempre hacemos en forma natural.
Pero esto lo hacemos ahora en base a la experiencia con Dios, ¿no? Y su palabra. Desde esa perspectiva es que trabajamos esto, ¿ya? Muy bien. Seguimos ahora. En algunos sectores eclesiales existen temores y reservas frente a la teología. Este es el otro aspecto que no hemos mencionado, ¿no? Generalmente en las iglesias creemos que la teología es una carga, que no es bueno estar pensando ni estudiar, que eso hay que dejarlo, que es frío, que más bien eso te enfría, dice, ¿no? ¿No? Bien. Existe un temor infundado que se basa en una falsa comprensión de las cosas, ¿no? ¿Qué es eso? Que la inteligencia mediante la cual se hace la reflexión teológica es humana y terrena. Y como es humana y terrena, es animal también, dice, ¿no? Y se dice a los creyentes que no, nos debe bastar con la palabra de Dios, que es divina y eterna. Solamente yo leo la Biblia, no la reflexiono, sino simplemente la leo y ya la tengo aquí a mi mano y ya está. Y quienes piensan así olvidan que el mismo Dios que nos da como don su palabra, nos ha dado el don de la inteligencia. Y hay que usar también entonces la inteligencia, la capacidad de razonar. Por eso que hay que ir a la Biblia y razonar las Escrituras. ¿Qué es lo que me está queriendo decir aquí Dios? ¿Por qué me lo dice? ¿En qué circunstancias puedo utilizar esto que me está diciendo? ¿Y de qué manera puedo practicar aquello que está diciendo aquí el texto? ¿En qué casos, en qué situaciones? ¿No? Entonces tengo que hacerme preguntas, ¿no? Que me interpelen para ver qué cosa, qué acción debo tomar de esa palabra y esa verdad que estoy aprendiendo, ¿no? Para tomar la decisión correcta y hacer la acción correcta también, ¿no? Bien. Así que debemos tener en cuenta algunos peligros que realmente acechan la teología, por otro lado. Especialmente la teología especializada, ¿no? La teología especializada es la que se enseña en los institutos, en los seminarios, en universidades y ya por ahí se puede uno especializar. Pero eso no nos salva, ¿eh? Nos hace conocedor simplemente, ¿no? Pero vamos aquí. En primer lugar existe el peligro de que la reflexión teológica se convierta en un ejercicio autónomo que ponga el acento en la reflexión, pero que se aleje, ¿no? O no retorne a su fuente, que es la palabra de Dios. En caso extremo, se puede llegar a pretender reemplazar la palabra bíblica por la reflexión teológica, ¿no? Entonces, el concepto y la reflexión que hemos sacado de la verdad de Dios, la alejamos de la palabra. Entonces, eso se convierte en un ejercicio autónomo, ¿no? No es bueno y no conviene, ¿no? Y puede haber teólogos de esa manera, sí los hay, ¿ya? Pero esperamos no ser así, en todo caso, ¿no? B. Puede también existir el peligro de reflexionar sobre la escritura, pero de modo frío, como se estudia las otras ciencias, ¿no? Si pasa de un dato científico a una conclusión sin que haya un compromiso vital entre lo que se estudia y el estudioso. Yo puedo estudiar matemáticas, literatura, pero mi compromiso, mi comportamiento no tiene nada que ver con lo que estoy estudiando, ¿no? Y no va a afectar nada. Si hago así con la teología, va a haber problemas, ¿no es cierto? Porque sí implica. Así que se puede olvidar que la palabra es palabra de un Dios que ama y que espera una respuesta de amor. En este caso, la teología sería un acto racional, pero no un acto de respuesta como debe ser. Por ejemplo, como puedo agarrar la Biblia y desglosarla y triturarla por ahí, ya, pero razonadamente, ¿no? Razonadamente. Y si hasta ahí no me llega, entonces no va a haber una respuesta, ¿no? Como debe ser, una respuesta del Espíritu de Dios, ¿no? Porque solamente se ha limitado a la razón. La razón se utiliza, pero ya hemos dicho, también tiene que ver decisión y acción, ¿no es cierto? ¿No? Si no, queda simplemente con un elemento de conocimiento. Esto es como una vez una joven me
compartió algo que había vivido en su experiencia en Brasil. Y ella, bien inquieta por las cosas de Dios, un día dice, se hizo bien amigo de un pastor que era bastante joven, en una iglesia a la que se asistió, ¿no? En Brasil. Y estando con el pastor un día, dice que inquietó a ella. Le hice una pregunta que es muy común o que, bueno, no siempre les preguntan los hermanos, pero algunos sí, ¿no? Cuando dicen, bueno, ¿y cómo decidiste tú ser pastor? ¿Cómo es eso? ¿Qué sucedió? Le dice, ¿cómo es tu experiencia? ¿No? Y este hermano le dice, o este pastor, curioso, miren lo que le dice. Le dice, bueno, ¿sabes qué? La verdad que yo no creo en estas cosas. ¿Qué? Le dice, sí. ¿Cómo que no crees? No, es que yo no creo en la Biblia, no creo en eso. Pero entonces, ¿cómo te has hecho pastor? Le dice. Es que he encontrado una cosa importante, me dice. ¿Sabes por qué me dice pastor? Porque vi que la gente necesita refugiarse en algo que los calme, en algo en una esperanza, que puedan tener esperanza. Entonces, eso me animó a ser pastor, ¿no? Así que cada vez que yo predico, les predico para que ellos tengan entonces algo en que aferrarse en su vida, ¿no? Pero la verdad yo no creo personalmente en esas cosas, le decía. O sea que básicamente ese pastor era un ateo. y a mí me llamó la atención. Le digo, oye, ¿qué? ¿Eso es lo que te dijo? Sí, no creía en Dios, me dice. No creía en Dios. Pero él creía que haciendo eso le hacía bien a la gente. Esa era su motivación. ¿Mm? Espero que no sea la motivación de ninguno de nosotros acá, ¿no? Porque podía suceder que en algún momento nos volvemos mecánicamente y podemos predicar y todo y ver que ya, y puedo hablar de algo que de repente hasta no creo, ¿no? Y eso no estaría bien, ¿no? Entonces eso sería un acto racional nada más. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ese ejemplo vale, ¿no? Está muy bien. No es bueno, pero vale en cuanto a modelo del asunto. C. Existe el peligro también de reflexionar teológicamente a partir de la palabra y en actitud de reverencia y amor, pero sin esa reflexión que se oriente a la conversión, a lo que le estaba mencionando, a la metanoía, a un cambio de vida que debe transformar todas las manifestaciones y renovarse permanentemente, ¿no? Entonces, no es una reflexión solamente con reverencia, sí, pero sin conversión. Todo encuentro con la palabra tiene que ser una reflexión que oriente a la conversión. Y cuando hablamos de conversión, no estamos hablando solamente del primer día en que aceptamos al Señor o que nos entregamos a Dios, ¿no? Y decimos a Jesús como Salvador, sino a un constante cambio de vida, de transformación. Que eso es lo que está marcando Romanos 12:2, ¿no? La metanoía, la conversión continua. No se conformen, no tomen forma, ¿no?, de la manera de pensar de este mundo, sino transformados, dice. Ahí utiliza la palabra metamorfe, que es la misma palabra de metamorfosis, ¿no? ¿Y qué sucede en la naturaleza? Conocemos que hay un proceso de metamorfosis, ¿no? ¿A quiénes les ocurre esa metamorfosis? ¿No? A unos insectos que conocemos como mariposa, ¿no? Que antes de ser mariposa, hermosa, bellísima, ¿no? ¿Quién no gusta de una mariposa, no? Qué lindas son las mariposas. Pero antes de ser mariposas, han sido gusanos. Y mirar a un gusano no gusta, ¿no? No gusta ver a un gusano. Bueno, pero ese gusano, que es el gusano de seda, se arrulla, se cubre de un capullo y se queda ahí como que muerto, ¿no?
¿no? Y pasa el tiempo y de pronto va creciendo la alita, le va creciendo, y de pronto ¡puc!, se rompe el capullo ese y sale la mariposa, ¿no? A ese proceso se le llama metamorfosis, ¿no? El cambio que se produce del gusano a la mariposa. Bueno, el creyente tiene que ser cambiado de esa manera, bueno, ¿no? De un gusano a una mariposa, o sea, con una nueva naturaleza, ¿no? Con otra forma de vida, ¿no? Entonces, eso se llama conversión. Y eso no es solamente un proceso como digo, en el nuevo nacimiento, sino siempre es continuo, toda la vida, toda la vida, toda la vida, ¿no? También se da el riesgo, y es frecuente, que la reflexión teológica no tenga en cuenta la realidad existente y compleja en la cual el hombre vive o se mueve, y que debe ser transformada. Ahí entrado en la iglesia un fenómeno medio raro, ¿no? No queremos que nada cambie en la sociedad, ¿no? Que todo está bien hasta ahí. Y no, hay que cambiar muchas cosas, dando en medio de ella y en las condiciones que se encuentra la respuesta que la palabra de Dios le pide. La reflexión teológica, entonces, que no toma en cuenta la realidad, es abstracta y es teórica, sin relación con la vida y las inquietudes del hombre. Es como decía un amigo mío en una clase, en algún seminario por ahí, cuando estábamos reflexionando, y levantaba la mano y decía, profesor, ¿cuándo vamos a aterrizar? ¿Cuándo vamos a aterrizar? Porque nos ha llevado a la nube, todo está bonito, estamos arriba, pero ¿cómo aterrizamos? Es decir, lo que le está diciendo, ¿cómo podemos utilizar todo esto que nos está enseñando en la vida diaria, en la vida real? Cuando abstraemos mucho, ¿no? La teoría la dejamos sin relación con la vida, entonces ya no sirve. Esa teología no sirve, no tiene valor, ¿no? Mirando, pensando en el aire, pero sin una realidad concreta. No es correcto. Es como alguien decía que algunos teólogos, de paso, en la Edad Media llegaron al colmo de la especulación de que muchos hablaban acerca de cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler. Miren esa reflexión. ¿Cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler? ¿Tiene sentido eso? ¿No? No tiene sentido, ¿no? O como alguien decía, ¿no? Estás pensando en la inmortalidad del mosquito. ¿El mosquito tiene inmortalidad? No. El mosquito se muere, ¿no? Tiene poca vida. Es uno de los seres, ¿no?, en la naturaleza que vive poco, ¿no? Entonces, hablar de la inmortalidad del mosquito quiere decir que estás hablando cualquier cosa, ¿no? Pero algunos piensan que así es la teología, ¿no? ¿Qué sentido tiene estar discutiendo, por ejemplo, si Salomón se salvó o no se salvó? O si Judas se perdió o no se perdió. Y yo he escuchado gente que ahí está discutiendo sobre ese tipo de cosas. No tiene sentido, ¿no? ¿Agrega valor? ¿Ayuda a mi salvación? No, no ayuda, ¿no es cierto? Entonces, déjelo a Salomón que arregle su problema con Dios. Judas también por otro lado, ¿no? Y nosotros, pues, arreglemos nuestra cuenta con el Señor, ¿no? Eso creo que es ese aspecto, que cada uno tiene que dar cuenta a Dios, ¿no? Entonces, a otros se enfrascan, ¿no? Que van a haber 1000 años, que van a haber 7 años de tribulación, que va a venir el sello, que va a venir la bestia, que el anticristo, que luego el rapto, que no es rapto. Se pelean por ese tipo de cosas, ¿no? Y eso no abona nada digamos, a la fe, ¿no? Porque cada posición, cada postura tiene su valor, pero en escatología, por ejemplo, que de lo que estoy hablando ahorita, escatología, no hay nada que pueda ser certero. ¿Por qué? Porque son cosas que van a ocurrir a futuro.
¿Y quién puede saber qué cosa ocurre en el futuro? Ni que fuéramos adivinos, ¿no? O que hayamos viajado en el tiempo y entonces hemos vuelto de ahí a, sí, las cosas van a ser de esta manera. Imposible, ¿no? Muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta la realidad, ¿no? No abstraer. Desde luego, el señalar estos peligros no invalida la teología, sino debe ayudar a que conserve sus características fundamentales. La reflexión reverente sobre la palabra de Dios, que ayuda a una renovada conversión, que se traduzca en un encuentro transformador en la realidad desde el cual también Dios nos llama. Todos somos llamados por Dios. La iglesia es llamada por Dios. No hay un llamado particular, ¿no? Algunos se llaman. Siento el llamado de Dios para ser pastor. Ah, ya, tú eres llamado, pero yo no. No, es que tú no has sido llamado para el ministerio, pero has sido llamado para otra cosa, para servir a Dios. ¿Ya? Entonces nadie se escapa del llamado de Dios. Primero que nos llama para salvación, y luego para ser sus hijos, y luego para servirle. Y el área en que te dediques, ¿ya? Sirves con eso al Señor, sea una profesión, un oficio, o también dedicado a la tarea ministerial pastoral, ¿no? Muy bien. Aquí hay un elemento, el punto de vista de la teología, que tiene que ver con una acción, ¿no? Encontramos aquí que la teología habla de Dios y tiene un punto de vista o un punto de partida que le es propio. Y aquí voy a usar como una especie de trabalenguas, ¿no? La teología habla de Dios a partir de lo que dice el propio Dios que habla. ¿Mm? La teología habla de Dios a partir de lo que dice el propio Dios que habla. Estamos utilizando dos veces la palabra habla, aparece la palabra Dios varias veces, ¿no? Y el verbo decir, ¿no? La teología habla de Dios a partir de lo que dice el propio Dios que habla. Es Dios que tiene que hablar, ¿no? Entonces, la teología parte de la aceptación incondicional de Dios y su palabra. Es un acto de fe. Es un ejercicio de fe que se apoya en la confianza en la palabra de Dios. En lugar de juzgar, acepta a Dios y a su palabra y se deja juzgar por ella, ¿no? Entonces no juzga la palabra. Cuando una persona juzga la palabra, la critica o la cuestiona, entonces no va a poder encontrarse con Dios, ¿no? Y no va a dejar que esa palabra lo juzgue, por lo tanto no hay un encuentro, entonces no puede hacer teología, porque no está entrando en el acto de fe, ¿no? Tiene que haber un acto de fe para esto. Por eso nosotros decimos que teología solamente lo hacen los creyentes, ¿no? Ya hemos dicho, como disciplina, como, digamos, conocimiento humano, se puede hacer teología, hasta el ateo hace teología, pero si no tiene la palabra, no va a ser la teología bíblica, no va a ser la teología de la palabra, no va a ser la teología de la revelación, y no va a encontrar a Jesucristo de esa manera. Siempre va a estar la palabra como base para encontrar la verdad de Dios. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. La relación que establece la teología o el que hace teología con el objeto de su estudio es un diálogo no solamente racional, sino un diálogo vital que lo compromete íntegramente con el Dios del que habla y su compromiso de vida con Dios y con el hombre. Cuando nosotros decimos que teología, la teología habla del propio Dios que habla, ¿no? Lo estoy resumiendo el pensamiento de Confucio, ¿no? La teología habla de Dios a partir
de lo que dice el propio Dios que habla, es que necesitamos entender eso, ¿no? Que podemos hacer teología a partir de la palabra de Dios, a partir de cómo Dios habla, ¿no? Sin esa fuente, por lo menos cristianamente, no hay teología. Ahora, puesto que la reflexión teológica es, como hemos dicho, un ejercicio de fe, aquí hay un sustento, vamos a la palabra, un sustento en la actitud similar a la de Abraham, para ver lo que hemos dicho en teoría, ¿no? Un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Bueno, algo más le dijo el Señor, pero básicamente eso fue el fondo del asunto. Entonces, ¿qué pasó? Abraham salió de Harán, tal como el Señor se lo había ordenado. O sea que Abraham tomó decisión, ¿no? Una acción, ¿no? Al escuchar a Dios, tomó la decisión de salir y salió. Eso está en Génesis 12, del 1 al 4, ¿no? Así que toda la vida del patriarca quedó comprometida y condicionada por la respuesta que había dado a la palabra de Dios. Vete de tu Israel. Señor, muy bien, me voy. Y es a partir de un encuentro semejante con él que la teología habla de Dios. Y lo hace considerándolo como un objeto de amor y de obediencia. Hay que obedecer a Dios. Dios dijo eso, pues voy a ir, yo salgo. Abraham salió, ¿no? Actuó en fe. Como decíamos, es un acto de fe. Muy bien, hasta ahí estamos. Esta parte también es, ya es una aplicación, ¿no? Para ver la revelación, ¿no? Rápidamente lo puedo hacer. Entonces, la creación y la historia comprendidas a la luz de la fe. Toda la realidad creada puede ser materia de estudio de la teología, porque Dios se revela en relación con toda ella y a través de esa relación, ¿no? Dios se revela en su naturaleza, Dios se revela en la creación, pero claro, su máxima revelación está en Jesucristo, ¿no? En su Hijo, ¿ya? Dios se muestra como el creador de todas las realidades. Sí, en Génesis 1 está dicho eso. Dios creó todo. Él es el creador. Crea también al hombre señalando y ofreciéndole un destino. Génesis 1, 26, 30. Ahí está también, ¿no? También está en el origen del pueblo que él elige. Ahí se muestra a Dios. Interviene en la vida de ese pueblo. Ahí está Éxodo capítulo 3, como Dios ordena a Moisés para que sacara a su pueblo. Y lo acompaña también en todo el desierto. Y finalmente se compromete en la historia de los hombres mediante la encarnación de su Hijo para llevarlos y darles la salvación, ¿no? Entonces, ahí encontramos en Juan 1:14, dice el Señor, ¿no? A los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, mas a los que creen en Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Dios está comprometido, ¿no? Con la creación y la historia, ¿ya? Y actúa de esa manera. Aquí hay varios elementos teológicos que trabajar, ¿no? Por ejemplo, encontrar que Dios es creador, ¿no? Que también Dios es un Dios de diseño, Dios de propósito, ¿no? Que Dios trabaja a través de su pueblo, elige un pueblo, ¿no? Que Dios es un Dios que guía, que acompaña, que provee. En el desierto se muestra todo eso, ¿ya? Y que Dios es un Dios que se encarna, ¿no? Comprometido con la historia se encarna, ¿no? Viene, llega al hombre, busca al hombre, ¿no? Entonces hay elementos teológicos, si se encuentran, ¿no? Muy bien. La recomendación que les dejo es, muy bien, escriban todo esto, sí, lo que puedan, pero también, si pueden, como hemos dicho, una fotito, ya está, ¿no? Y entonces ya pueden tener ahí y puede desarrollar posteriormente este asunto. A través de toda la revelación, Dios manifiesta que tiene intenciones y proyectos para la creación.
para los hombres y su historia, y manifiesta igualmente que está presente en medio de ellos para que esos proyectos lleguen a cumplirse. Los proyectos de Dios, por otro lado, no son ajenos a la creación y a los hombres, sino que coinciden con sus propias y más profundas aspiraciones, ¿no? En Romanos 8, ahí habla el Señor de la creación, que está sujeta a esclavitud por la corrupción del pecado, ¿no? Y que va a ser liberada cuando se manifieste la libertad de los hijos de Dios. Entonces, la creación también está clamando, ¿no? Para que se manifieste los hijos de Dios, ¿no? Dios actúa también, entonces, la creación. No solamente la salvación es para nosotros, ¿no? Es una salvación total de toda su creación. Así que que los proyectos de la acción de Dios se refieren a toda la realidad creada, el universo, los hombres, todo eso. ¿Ya? Entonces, se considera también en la teología la realidad como objeto del proyecto de Dios y como espacio de su creación. Por eso podemos decir que como objeto del proyecto de Dios y como espacio de su acción, la teología reflexiona sobre todas las realidades. Entonces podemos reflexionar teológicamente sobre lo que ocurre en la India, lo que ocurre en Asia, lo que ocurre en Turquía, lo que ocurre en Norteamérica, lo que ocurre en Latinoamérica, lo que ocurre en el Ande, ¿no? Porque Dios es el Dios de todas las realidades, ¿no? B. La teología, conocimiento racional de Dios y de su obra. La teología parte en su reflexión de hechos históricos que la Biblia interpreta como una presencia, una acción y un llamado de Dios. Ya hemos mencionado el viaje de Abraham, un nómade que vivió 1800 años antes de Cristo y es interpretado por la Biblia como en toda razón como una respuesta al llamado del Señor, ¿no? La teología se interesa por estos hechos porque tienen un valor en sí mismos, pero los ve también como un eslabón de la permanente presencia y acción de Dios entre los hombres. Ellos le permiten descubrir los eslabones que hoy están presentes en nuestra vida y en nuestra historia. Uno puede pensar, por ejemplo, en esto que ha pasado hace poco, ¿no? La pandemia, ¿no? Algunos pensaban, Dios está castigando. Ya aplicaban un Dios castigador, ¿no? Tenían una teología de Dios castigador o de Dios de juicio, ¿no? Que ya venía el fin del mundo, ¿no? Pero también otros veían al Dios proveedor, al Dios soberano, ¿no? Finalmente, ¿no? Porque en medio del caos Dios está gobernando, finalmente, ¿no? A pesar de todo esto, Dios está ahí presente, ¿no? Al estilo de Habacuc, ¿no? Aunque falte el producto del olivo, aunque no hayan vacas en los corrales, ni ovejas, ni nada, pero con todo esto yo siempre he de alabar al Señor, ¿no? No importa. En medio de todas las presiones, las dificultades, todo lo malo que va, pues mi confianza siempre va a estar en Dios. Eso es lo que decía Habacuc. Él tenía un concepto acerca del Dios proveedor y del Dios soberano, que a pesar de que las cosas estén pasando mal, Dios tiene, ¿qué cosa? Soberanía sobre todas las cosas. Y nos va a dar el cuidado debido a nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Alguno puede decir, no, pero Señor, no me cuidaste, mi sobrina murió, mi hijo murió, mi padre se fue, el pastor tal se fue. ¿Cuánta gente murió en la pandemia? ¿Cierto? ¿No? Pero ahí estamos y debemos dar gracias al Señor, ¿no? Que Dios nos tiene, porque tiene un propósito todavía, ¿no? Si igual los otros no tenían nada ni bueno ni malo, porque no vamos a decir eso de ninguna manera, porque la pandemia no sería un castigo de esa manera. Algunos sí decían eso, ¿no? Que algunos pastores, se están muriendo porque estaban en pecado, pues, ¿no? Y no es así, ¿no? Porque hay mucha gente mala, en pecado hoy, que ha sobrevivido a la pandemia, ¿no? Entonces no es por ese lado.
Bueno, Dios llamó entonces a Abraham y éste le respondió. La fe sabe que Dios sigue llamando a los hombres y ellos le siguen respondiendo, y por eso, mediante la reflexión teológica, trata de descubrir cuándo y cómo Dios nos llama hoy y cómo nosotros y otros hombres le respondemos y podemos responder. Los hechos históricos que nos presenta la Biblia son un modelo de lo que el Señor sigue haciendo y cosechando. La teología nos debe ayudar a descubrirlo. Y la teología nos debe ayudar a descubrir para alabar a Dios, darle gracias y comprometernos con su llamado, ¿no? Y estar claro en ese aspecto del llamado, ¿no? Dios nos ha llamado, ¿no? No estoy diciendo que todavía se ha llamado para el ministerio, pero te ha llamado, uno, para a la alabanza de su gloria. Te ha llamado para Él, para que le sirvas a Él. En ese servicio, amar al prójimo, ¿no es cierto? Y también hacer el bien, ¿no? Ahora, la teología debe descubrir no solo en las situaciones mayores y más generales, sino también en todo el tejido de la vida cotidiana, los llamados de Dios. La respuesta que los hombres le dan y los rechazos a ese llamado que la Biblia llama pecado. Para lograr eso debe usar el razonamiento que le permite hacer la comparación entre los hechos bíblicos y los hechos actuales. La reflexión me permite ver en los acontecimientos de la Biblia lo que nos hace un llamado de Dios y una respuesta a él. El mismo razonamiento le permitirá también descubrir en las realidades presentes dónde Dios está llamando, dónde espera una respuesta y cómo muchos están ya acogiendo su palabra y haciéndola fructificar. Entonces hay etapas, ¿no? Algunos están recién descubriendo, ¿no?, el llamado de Dios. Otros están dando respuesta a Dios. Y otros se van acogiendo a la palabra y comienzan a dar fruto, ¿no? Entonces hay estadios, ¿no? Por eso podemos decir, claro, hay estadios. En cada experiencia de la vida vamos a entender a Dios en cómo actúa, ¿no? En un momento específico de nuestra vida. No solamente la enfermedad, puede ser en la economía, puede ser en la familia, puede ser en un problema, puede ser en el servicio, puede ser en la tarea que tú tengas o en la enseñanza o cualquier ministerio que Dios te haya dado, ¿no? También está en las decisiones que puedas tomar, ¿no? Con las personas que uno va a compartir la vida, ¿no? Cómo vas a, los hijos que vas a tener o los proyectos de vida que construyes, todo eso también tiene que estar Dios, ¿no? No puede ser decisión mía nada más, ¿no? O puede decir, no, Señor, yo quiero esto, ¿ya? No, hay que esperar también el asunto de que Dios sea el que nos vaya guiando en las decisiones que tomemos también. Ahora, si por la fe podemos afirmar que el acontecimiento histórico de la muerte y resurrección de Cristo tiene fuerza que lo prolonga en la historia y lo hace presente en nuestra vida actual, convocando y salvando a los hombres, la teología debe descubrir cómo, cuándo y a través de qué esa fuerza se hace realmente presente en la vida actual de los hombres y la sociedad. El razonamiento teológico que, guiado por el Espíritu, permita comprender la Escritura y escudriñar la realidad presente, permitirá dar esa respuesta, ¿no? Entonces tiene que haber un razonamiento teológico, claro, pero que es guiado por el Espíritu, ¿no? Para comprender las Escrituras y luego aplicarlas de una manera para encontrar esa respuesta adecuada. Sí, la teología juzga la acción humana y busca su transformación también. Teniendo como criterio la palabra, la teología juzga las acciones y la conducta de los hombres para ver si se adecuan a la voluntad de Dios. Al igual que la palabra divina, la reflexión teológica no se orienta a condenar, sino a salvar a los hombres. Por eso el juicio teológico viene como fin buscar la conversión, el cambio de vida, la metanoía, ¿no? Y en este caso, la conversión tiene dos dimensiones. Vamos a ver esos aspectos aquí rápidamente. Conversión, dos dimensiones de la conversión. Una es radical, de aceptación y entrega a Dios, fruto de un encuentro determinante con Él en un momento de la vida.
una total entrega de vida, ¿no? Es lo que llamamos el nuevo nacimiento, que es la experiencia básica del evangélico, ¿no? Yo recuerdo el día que me entregué al Señor y esa marcó, ¿no? Una noche de noviembre de hace muchos años. Eso fue clave para mí. Y también eso es una acción radical. Pero viene la segunda, otra que podría llamarse ética. Ese aspecto de la ética, es decir, la conducta, debe ser una consecuencia lógica de la primera y llevar a transformar permanentemente el comportamiento del creyente en todos los aspectos de su vida. Si nos quedamos solamente con la experiencia radical, pero no se muestra en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, esa experiencia, queda como un aspecto místico y mágico, nada más, que no va a afectar nuestra vida. Siempre ese cambio, ese encuentro, tiene que mostrar un comportamiento y una conducta correspondiente a esa experiencia de encuentro con Dios, ¿no? Así que la primera está en la base y así que la segunda como una especie de sello y prueba. Ambas, ¿no? Es como un sello, cara y sello, ¿no? Ambas se orientaban a la predicación del apóstol Pablo, tal como él mismo lo declara. Predica a judíos y a no judíos y dice invitándolos a convertirse y a volverse a Dios y a hacer obras que demuestren su conversión, ¿no? Hechos 26:20. Las obras mediante las cuales el creyente da fruto y pruebas de su conversión las debe realizar en todos los aspectos de su vida, en el nivel personal, en su vida familiar, en su vida laboral, en su comportamiento y relaciones dentro de la sociedad, en el mundo. Y tiene que verse en todas las áreas de la vida. No es en una sola parte nada más, ¿no? No puede, y en las otras no, ¿no? Debe darse en todo aspecto de la vida, ¿no? Y con esto terminamos. Método de estudiar la teología. Solamente voy a indicar, para dejarlo esto para la próxima semana, ¿ya? La mente disciplinada, la intuición, metodología de estudio, un afecto santo a Dios, y lo otro es tratar de entender la revelación de Dios, ¿no? Esos serían los elementos de estudio o las formas de estudiar teología, ¿no? Una mente transformada por el arrepentimiento, una mente cambiada, una intuición donde ahí se practica el discernimiento, la capacidad de entender las cosas espirituales, ya guiado por el Espíritu, y tener la capacidad de percibir las cosas espirituales. La metodología de estudio, usando métodos diversos, ¿no? Haciendo notas, sacar información, investigación adecuada, el uso de interpretación bíblica también, una interpretación básica por lo menos, ¿no? Y de hecho, estudiar las Escrituras, ¿no? Estudiar el estudio de las Escrituras. Un afecto santo a Dios, por otro lado, dependencia de Dios en oración, ¿no? Y tratando de apartarnos del pecado, buscando la santidad, perseverando en la fe. Y entendiendo la revelación es buscar entender el propósito de Dios en la Biblia, captar la revelación de Dios en su palabra y también ir adquiriendo una cosmovisión bíblica, ¿no? Cómo el mundo se manejaba en aquel tiempo y cómo aplicarlo para este día, para este tiempo. Muy bien. Ahora vamos a hacer algunas preguntas y ya con esto terminamos, ¿no? Esto lo vamos a hacer entonces la próxima semana, ¿ya? Y luego de esto pasamos a algunos aspectos de cómo está desarrollada la teología, ¿no? Especialmente la división, ¿no? Entonces, hay varias formas teológicas. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud con lo que hemos hablado? Pastor, disculpe, ¿nos va a compartir el sílabus respectivo que usted hizo la introducción del presente curso? Sí, el sílabo ya lo he puesto en el WhatsApp.
El pastor Timoteo lo ha puesto inclusive. ¿Ya? El sílabo. Después voy a mandar los libros y también voy a mandar la separata de esto, ¿no? Ya para que ustedes lo tengan. Y ahí en la separata también hay una, al final, hay un cuestionario básico que también lo pueden trabajar y utilizar para entregarlo al final, ¿no? Eso sería un agregado en todo caso de las tareas. Muy bien. Gracias por la pregunta. Bueno, ¿quién más tenía que hablar? Han hablado los hermanos Exo, Julio, Alfredo después, pero falta Sol y Zulin. A ver, ¿qué nos dice nuestras hermanas? A ver, ¿qué les ha inquietado de la clase? ¿Qué es algo que han encontrado de nuevo? Si les ha asombrado algo o no. O si les ha decepcionado también, ¿no? Si hay alguna decepción. A ver. Hola, pastor, buenas noches. Soy Sol. Sí. Sí, justo estaba escuchando toda la clase que estaba apuntando también. Me pareció muy interesante porque la mayoría de cosas, bueno, casi todo lo que habló lo desconocía, ¿no? Y me pareció también muy interesante esa parte donde usted comentaba que a Dios no se le puede estudiar, ¿no? Porque Él es tan grande, pero como comentaban los hermanos, sí se puede tener una experiencia con Dios y no lo podemos plasmar a Dios solamente en un libro o estudiarlo o traerlo a una habitación y verlo así como se puede estudiar, por ejemplo, las partes del cuerpo o otras cosas, no es diferente en eso. Pero con respecto a la clase, sí creo que acá, más que estudiar a Dios, es como un conocimiento que vamos a tener nosotros acerca de las escrituras para poder ver de otra forma, analizar los versículos bíblicos o las cosas que usted nos comenta. Así que sí me pareció muy interesante y bueno, sí estoy aprendiendo bastante. A ver, qué bueno. Muy bien. Zulin. Bueno, a mí me pareció también muy buena la clase, en realidad, porque yo había llevado ya teología, pero en la universidad, porque estudié para profesora, y entonces algunos cursos principales, sobre todo en la Universidad de Piura, es teología, porque son del Opus Dei, ¿no? Pero siempre enfocaba en la teología como que muy idealista, como usted habló, era como que palabras muy bonitas, muy profundo, pero que en realidad, como usted dice, ¿no? ¿Cómo lo aterrizamos, ¿no? No, compartí esa idea también, ¿no? Con usted. Y también una cosa que me llamó la atención de la clase fue que siempre, no, como cristianos a veces pensamos que leyendo solamente la Biblia ya basta, ¿no? Porque Dios nos revela a través de la Biblia y la Biblia es algo, su palabra nunca pasa, ¿no? Pero es diferente a llevar el seminario y estudiarlo, ¿no? Con pastores ya que pueden saber, ¿no? Que saben más y no solo de manera personal interpretarla, ¿no? Muy bien. Muy bueno. ¿Tú has tenido la experiencia de llevar el curso de teología en una universidad católica, ¿no? La Universidad de Piura, especialmente, que es todo lo opuesto, ¿no es cierto? Porque el Opus Dei es contrario a la iglesia evangélica, ¿no? Todo lo contrario. Pero, ¿qué te parece? O sea, bueno, es la primera clase, esperamos que en las demás clases podamos plantear ya las diferencias más claras, pero ¿qué es lo que tú puedes dar como alcance en esta primera clase, ¿no? De lo que has escuchado? No entendí muy bien la pregunta. ¿Cómo pasó? O sea, ¿La diferencia? marcar las diferencias o los alcances que hay entre uno y otro en tu experiencia, ¿no? ¿Cómo podías, no sé si comparado o no, porque dicen que las comparaciones son odiosas, a ver, pero bueno, ver de qué manera, a ver, esa experiencia de lo que llevaste con respecto a lo que estamos tratando de plantear acá. Bueno, siempre no planteaban como metían un poco de filosofía, como Ya.
mucha idea sobre lo que es Dios, algo muy, muy general, ¿no? Pero algo como lejano, como que Dios es un ser supremo, como le llaman, ¿no? Y no así como un Dios cercano a nosotros, porque aquí en la clase puedo ver, ¿no? De que es vivir lo que leemos, ¿no? Ahí solo habla de cosas como quién es Dios, un ser supremo, inteligente, que creó al hombre, así, no, un Dios muy lejano, se podría decir. Ya. Y sobre todo utilizando categorías filosóficas, pues, ¿no? Que ese es el otro lado que bien manejan ahí de paso, pero que deberíamos trabajarlo bien a la luz de la palabra. Yo planteo la teología a partir de eso, ¿no? La teología en base a la palabra, ¿no? Y el estudio de la Biblia, que es importante, o sea, hacer Claro. teología bíblica. Sí, Eso es profesor, porque importante. en la UTED, en teología, nunca para mí, que yo me acuerde, han citado un versículo de la Biblia, nada que ver, sino a griegos, a filósofos, ¿no? Que es lo que decían ellos de Dios, pero nunca la Biblia, nunca. Es más, como que me hacía sentir como un poco atea, no sé, no me sentía rara. Mira, interesante. O sea, más hacia un curso tipo deísta que teísta, ¿no? Sé que es el deísmo, ¿no? El deísmo simplemente tiene que ver con un concepto acerca de Dios, pero nada que ver en relación a su a la creación, ¿no? Bueno, ahí va una diferencia. Muy bien. Espero que esto sirva. Bueno, quedo comprometido con ustedes para enviarles los libros y especialmente el de Berco, para que hagan su primera lectura. ¿Ya? Entonces, nos estamos viendo el próximo martes, ¿no? Los martes tenemos reunión aquí. Y espero que les vaya bien. Vamos, hay que estar orando también por nuestro país, un momento difícil que lo está haciendo vivir en la costa, ¿no? En la costa norte, especialmente. Lima también ya llegó la lluvia fuerte. Vamos a ver qué pasa. En todo caso, y Dios nos guíe. Y que haya una reacción también de las autoridades, ¿no? Porque no siempre actúan bien. Vamos a esperar que sí lo hagan. Dios les bendiga entonces, hermanos, y hasta la próxima semana. Gracias por este tiempo. Solamente el hermano Itamar me parece que se mataba, ¿no? No está con nosotros. Espero que la próxima esté junto. Dios les bendiga, hermanos. Hasta pronto.